Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Ayer comentábamos el rechazo generalizado. Un correo electrónico enviado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, aquí en Chile, en el que le pedía a las funcionarias de su facultad no adherir a la huelga feminista de mañana por el Día Internacional de la Mujer, pero no por una razón de fondo que él tuviera, que pudiese alguien discrepar, pero respetarse, sino porque la encontraba, comillas, el colmo de ridículo. Eso es una descalificación directa. Bueno, hoy el académico afortunadamente entró en razón y ofreció disculpas a quienes hayan considerado ofensivo su correo. Claro que es ofensivo, pues. Alguien que cite una marcha para hacer algún movimiento ciudadano o para juntarse con otras personas para defender algún derecho que el otro le diga que es ridículo, es una ofensa. Bueno, algunos podrían decir que tuvo falta de sensibilidad con la causa, falta de conexión, o que no se ha dado cuenta de los tiempos que hoy corren, los cambios acelerados, afortunadamente, que hemos sufrido como sociedad en cuanto a entender que lo de la mujer y la igualdad de derechos y oportunidades es un asunto de dignidad y derechos. Bueno, también en que, pese a todos los logros y avances que han conseguido la lucha feminista, hay muchos derechos aún no asegurados, aún no comprendidos. ¿Ha visto las encuestas? No todos entienden la necesidad de la igualdad de oportunidades y igualdad de derechos de las mujeres todavía. Es decir, falta mucho en equidad, algo que está muy patente y que la mayoría, creo yo, buena parte de los chilenos ya lo entendemos. ¿Cuesta? Porque hacer los cambios culturales cuesta. Hay violencia de género, discriminación en la salud, desigualdad salarial, los derechos reproductivos y sexuales. Bueno, todavía para las mujeres hay mucho por qué luchar. Y los hombres entender también que luchar por esos derechos de las mujeres. Ahí donde tenemos una discrepancia. Esto no es una demanda de las mujeres. Esto es una demanda de los seres humanos por dignidad al género humano. Que una mitad, o a esta altura más de la mitad, por un error de concepto histórico, cultural, que uno no lo puede juzgar porque cada cosa en su tiempo histórico, ha sido la mujer discriminada. Ha sido la mujer, digámoslo en chileno, mirada a huevo en algunas oportunidades, cuando sabemos lo importantes que son. Bueno, por eso destacamos en nuestra imagen del día a quienes han elegido visibilizar el movimiento que, recordemos, nació de una tragedia que costó la vida de 123 mujeres que luchaban por sus derechos. Si uno busca la historia, hay muchas referencias a este 8 de marzo, distintas pueden encontrar en la historia. Lo importante es que este es el Día Internacional de la Mujer y tenemos que entenderlo, luchar por él y seguir avanzando en algo que hemos logrado cosas, pero todavía parece lejos la meta. ¿Será el diputado DC Gabriel Silver el nuevo presidente de la Cámara? Está por verse. Todo indica que sí, pero el camino para que el Frente Amplio respete el pacto administrativo en la Cámara falta también, aunque se ha allanado y parece que hay conversaciones. De ellas tendremos con el jefe de bancada de Revolución Democrática, el diputado Miguel Crispi, esta noche, sobre los desafíos de su partido y el conglomerado para enfrentar el segundo año de gobierno de Piñera y las reformas que impulsan para este 2019. El tema de las pensiones se vuelve a instalar, afortunadamente también es una necesidad. Cotización individual más allá del 14%, alcanzando incluso un 18%. Esa es la nueva petición. Hoy día estamos en 10. Aguante un segundo, estamos en 10. La reforma pretende o aspira a que lleguemos a 14% de nuestros ingresos. Pero el presidente Piñera ha planteado llegar al 18% de los ingresos. Así que va más allá esta reforma previsional presentada por el gobierno, que todavía esa, de hasta el 18, es un anuncio. Todavía no es parte de la reforma concreta. Dentro del oficialismo hubo respaldo a la propuesta y desde la oposición hablaron de una medida improvisada. No es una medida todavía, es un anuncio, un esbozo, una idea, una aspiración. ¿Cómo podría afectar o modificar el mercado laboral y las pensiones una iniciativa como esta?
Lo conversaremos junto a los economistas András Uthoff y Bernardo Fontaine. Un datito al paso para que nos quedemos pensando antes de ir al corte. La OCDE, o en muchos países del primer mundo, que ahorran, o que sus ciudadanos y ciudadanas ahorran el 19% de lo que ganan cada mes. Nosotros el 10%. Eso también hace que sea más difícil que consigamos tener buenos ahorros al final de nuestras vidas productivas, ¿no? Bueno, para allá vamos caminando. Vamos a la pregunta del día. Y aquí está planteada. ¡Chum! ¿Crees que un alza en la cotización con cargo al empleador? Ojo, tenemos 10 de cargo del empleado. Los 4 van a ser de cargo del empleador. La aspiración es que los otros 4 eventualmente también sean del empleador. ¿Crees que esta alza en la cotización mejoraría sustantivamente las pensiones? ¿Sí o no? Pausa y volvemos a nuestra mesa de conversación y debate. Esto es Vía Pública. Bueno, una cosa es lo que se diga por la prensa, en política sobre todo, a veces es como el fútbol, las cosas quedan en la cancha, pero ya salió de la cancha, la cosa es distinta, son personas. En la política se dicen cosas a veces muy graves y uno dice, ¿cómo después uno se los encuentra, se saludan, se sientan a tomar un café, tienen que negociar un proyecto de ley porque es necesario? Después de las cosas que uno ha leído que se dicen, las cosas que se dijeron los del Frente Amplio con la democracia cristiana, en enero, uno piensa que nunca más iban a poder entrar al hemiciclo juntos, estoy exagerando naturalmente, porque dijeron que no eran confiables, cuidado con ellos, y todo esto porque había un acuerdo administrativo para la Cámara de Diputados que parece que se rompía. Pero conforme se acerca el plazo que hay que votar y hay que tomar una decisión, parece que la razonabilidad vuelve a reinar allí y estamos cerca de un acuerdo entre la democracia cristiana, que para RD o para el Frente Amplio no son muy oposición, y para la DC, que dicen que ellos van a cumplir su palabra. Bueno, para eso conversamos con Miguel Crispi, que es diputado y jefe de bancada de RD. Miguel, muchas gracias. Hola, Matías. Altisonante las palabras de enero, las cosas que se dijeron con la DC, como decía el Flaco y el Indio, con vos van, con vos venían. Y uno decía, esto no es un espectáculo que algo está pasando aquí, ¿no? Para ir siendo un pelito de historia corta. Sí. Sí, bueno, yo creo que hubo un diagnóstico de nuestra parte muy descarnado de que durante el 2018 no habíamos sido capaces como oposición, y en eso también no era solamente una crítica hacia afuera, sino hacia nosotros mismos, no habíamos sido capaces al final del día de alinearnos en función de aquellas agendas por las cuales nos eligieron, en temas de pensiones, tributarias, salud, múltiples agendas. Y que por tanto ese pacto administrativo del cual estábamos siendo parte, que tenía un trasfondo político, era un pacto administrativo de oposición, no tenía mucho sentido si es que al final el gobierno con tanta facilidad era capaz de ir a pirquinear un par de votos y teníamos que estar al momento de las votaciones mirando la pantalla para ver cómo terminaba cada una de las votaciones. Y ese diagnóstico provocó el punto en el que estamos hoy día, que yo entiendo que se pueden leer señales de acercamiento, pero estamos en un punto similar, que es que en las mismas condiciones nosotros no vamos a concurrir al pacto administrativo. Hay un grupo de fuerzas del Frente Amplio, esto no es el Frente Amplio, es un grupo de fuerzas del Frente Amplio, donde está Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, el Partido Comunes, el Partido Liberal, que estamos disponibles y lo estamos haciendo, de tener una conversación, en particular con la democracia cristiana, para encontrar ciertos mínimos comunes programáticos, a lo menos ese es nuestro deseo. ¿Cómo se recuperan las confianzas? ¿Qué es distinto a cometer un error o a pensar distinto? Cuando uno se siente que faltó al otro la confianza, es muy complicado volver a darle la mano. Yo creo que es poniendo por delante los intereses del país. Yeah. Yo creo que hay algo más importante y yo creo que y en política uno hace apuestas también. Pero por sobre todo, es decir, este año vamos a discutir reforma tributaria, vamos a discutir pensiones, yo estoy en la Comisión de Salud, vamos a discutir FONASA Plus, tenemos un sobreendeudamiento, o sea, hay temas que le afectan directamente a la ciudadanía y a lo menos la posición que nosotros tenemos es de hacer los esfuerzos, los que sean necesarios, para construir y aumentar las chances de que esta oposición pueda, en verdad, enfrentarse de manera republicana a la agenda del gobierno y orientarla a los intereses por los cuales nosotros fuimos electos. Y creemos que, en ese sentido, manteniendo este pacto, pero dotándolo de contenidos, podemos tener mejores chances de tener una mejor performance política este 2019.
Ahora, eso no quiere decir que para que ustedes se sienten a firmar un nuevo o a mantener este pacto administrativo, significa que la DC tiene que votar siempre como ustedes. La DC podría o les queda, ¿ustedes entienden que tienen libertad para que eventualmente en algunos proyectos algunos parlamentarios voten con el gobierno? ¿O eso sería definitivamente la fractura? Es que eso es, uno no puede pedir eso. Pero sí lo que podemos pedir es una conversación franca, política, entre bancadas, y decir, mira, es que esto se ha hecho. O sea, en el tema, por ejemplo, tributario, se hizo un esfuerzo de un trabajo muy serio de las bancadas de la oposición, acompañado con expertos, que han logrado, por ejemplo, hoy día imponer la posición de que si se votase en estas condiciones la idea de legislar, se rechazaría. Y eso es porque al final se va construyendo en un trabajo, pero que supone una orientación común. Por eso es que estamos como en este vaivén de posiciones, pero yo, más que esperar que llegue a un buen puerto, creo que tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para hacerlo. Nada nos obliga. Y si al final creemos que no hay condiciones, yo al menos quiero tener la tranquilidad. ¿Dónde hay límites, Miguel Crispi? ¿Dónde hay límites? Pues me imagino que se van a sentar y decir, muchachos, se nos acaba el tiempo, el 11 de marzo en la votación. Hay que elegir presidente de la Cámara. El compromiso es con Silver, pero si ustedes sienten que no hay garantía, no va a ser con Silver. Sí. ¿Cuáles son los, al final van a tener, van a decir, pongamos los mínimos? Sí, es que los mínimos no... Los límites. Los límites no los voy a poner acá. Nosotros hicimos un documento que se publicó el viernes de la semana pasada. Ese documento tiene ciertos mínimos programáticos. Esa es nuestra hoja de ruta en 5 agendas, en tributaria, pensiones, temas indígenas. Y básicamente hoy día tenemos que tener esa conversación con quien corresponde, que hoy día es el nuevo jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Y de verdad que no, yo creo que tenemos que dejar atrás la refriega. Porque de verdad no nos sirve. O el lenguaje al menos. No nos sirve, claro. Y en ese sentido yo creo que estamos en un mucho mejor estadio que el final del año pasado, donde al final terminamos en unas declaraciones por la prensa. Hoy día estamos en una conversación mucho más serena, que no implica que vayamos a resolver... Pero están más cerca, más allá de la altisonancia, las ideas, los acuerdos. ¿Tú ves que se empieza a cortar? Yo creo que estamos más o menos donde mismo, pero hay muchas más chances de poder sentarse a conversar que lo que estamos haciendo. Y eso te permite allanarte. Y al final, yo creo que aquí hubo un diagnóstico bastante compartido de parte de la oposición, que fue de nuestra incapacidad, en general, de poner por delante ciertas ideas programáticas para poder de ese modo defender los intereses de las personas que nosotros nos eligieron para estar donde estamos sentados hoy día en el Parlamento. El presidente Piñera ayer me tocó entrevistarlo en la Radio Duna con otras personas y decía, muy confiado se notaba, lo dijo al aire, esto es público naturalmente, decía que él ya tiene algunas conversaciones informales con parlamentarios respecto de la tributaria y está muy confiado en que la va a sacar adelante con principios bastante básicos que fue esbozándolos, digamos, de recaudación, en fin, de progresividad, detalles más técnicos si se quiere. Pero entonces, y no son solo demócratas cristianos, ¿cuánto corre esto para el PPD o para socialistas, radicales eventualmente en la Cámara? Bueno, no lo sé, desconozco... ¿Ustedes sienten que con la DC ha sido particularmente díscola con ustedes y su acuerdo? Sí, es que lo que pasa es que la crítica que nos hace la Democracia Cristiana es que hicimos un pacto que no abordaba los contenidos. Y en eso tienen razón. Eso no obsta que nosotros podamos decir, ¿saben qué? Nuestro rol en el Parlamento es ser oposición. Tenemos una mayoría, ejerzámosla. Y pongámonos de acuerdo en qué cosas estamos de acuerdo. ¿Qué significa ser oposición? ¿Que no puedo llegar a acuerdo? Porque eso lo leen algunos así. No, ser oposición significa que... ¿Votar en contra siempre? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ser oposición significa hacer todo lo posible para que aquellas ideas que nosotros, con las cuales nos comprometimos con la gente, que son muy distintas a las que propone el oficialismo y el gobierno de Sebastián Piñera, tengan más chances de avanzar, independiente de que no seamos gobierno. Pero avanzar y llegar a puntos intermedios cediendo también algunos de esos principios, porque si cada uno se queda en sus principios, nunca vamos a llegar a un acuerdo de nada. Yo creo que hay principios que sí nos unen. O sea, el profundizar la solidaridad del sistema de pensiones, impedir que le disminuyamos los impuestos a quienes son más ricos en este país, que en el sistema de salud avancemos en mayor seguridad social y no en más competencia entre las ISAPRES y FONASA. O sea,
Matías, en salud lo que hoy día está proponiendo el gobierno es avanzar a FONASA Plus. ¿Qué es FONASA Plus? Es llevar a FONASA al sector privado a competir con las ISAPRE. Como un ISAPRE más. Claro, yo creo que en eso, de verdad que cuando uno tiene la conversación con los colegas de la oposición, uno dice, oye, estamos de acuerdo. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo acá, de nuevo, tiene que ver con volcarnos a los contenidos y no caer en la trampa de que nos hacemos nosotros mismos, de la forma, de en quién gana este gallito, impedir que el país, que acá hay una enorme mayoría, una mayoría de chilenos y chilenas que votaron por quienes representamos a la oposición en el Parlamento. ¿Esto es la parlamentaria? Sí. Bueno, yo creo que... la presidencial, claro, dice lo distinto. Nosotros tenemos que seguir porque la mayoría nos dijo tal cosa. Yo creo que esos ciudadanos y ciudadanas esperan de nosotros que ejerzamos esa posición, que defendamos aquellas cosas por las cuales nos eligieron. Y creo que en el 2018 no fuimos suficientemente capaces para hacerlo. Y la ciudadanía que no está en la política en el día a día y la mira con respeto a lo que significa la política, para un país sin política no funciona, aunque algunos sueñen con eso. O sea, hay países que no tienen política y habría que ver los ejemplos, como son. Son estados fallidos, son estados en instituciones, ni que mencionarlo, ojalá ni nos acerquemos. Que también piensan en los políticos de un lado y de otro, no solamente como que defiendan a ultranza lo que dijeron en campaña, sino que también sean capaces de llegar a mínimos comunes con la derecha, por ejemplo. Por el bien de sacar una ley que sea razonable, con argumentos de ustedes, con argumentos de la derecha, porque al final el país es el mismo, las necesidades no son tan distintas, hay ópticas distintas. ¿No esperarán de eso también algunos chilenos? Sí, pero en eso yo creo que no hay que caer como en la caricatura. Nosotros, creo que el Frente Amplio es un espacio bastante republicano y si uno revisa al final las votaciones, bueno, hay proyectos en los que somos muy duros, estamos totalmente de desacuerdo con el gobierno y no sabría decirte, pero bastantes proyectos que hemos aprobado que son proyectos que le ponen urgencia al gobierno. ¿Se te viene alguno a la cabeza que haya pasado eso, que la urgencia del gobierno y ustedes han apoyado con el voto? Está bien, aquí pero te lo puedo asegurar confío. Quizás aquí después del programa lo puedo tuitear. No, confío en ti. Hay muchos proyectos que hemos apoyado favorablemente. O sea, no se trata, porque algunos piensan, me acuerdo que dijiste caricatura, Scott, no se trata de aquí la sal y el agua y estas trincheras, nosotros somos oposición, por lo tanto, todo lo que pongan, oídos sordos. Porque el presidente dijo ayer que hay una oposición que le niega la sal y el agua, que lo anunciaron y que lo han hecho, que han sido consistentes. ¿Te sientes por ejemplo, tocado por esas palabras de Piñera? Yo creo que son injustas. O sea, no sé, hoy día estamos discutiendo sobre el tema de admisión, ¿cierto? Entonces, si es que el gobierno propone reponer la selección escolar, nosotros vamos a decir que no, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que eso no nos hace obstruccionistas. O sea, eso nos hace defender una posición. Si empezamos a hablar respecto a corregir la ley o perfeccionarla en temas, por ejemplo, de admisión en educación especial, o el tema geográfico, o de que efectivamente los hijos que no eran parte del mismo matrimonio, pero que vivían en la misma casa, se habían quedado fuera de la ley, obviamente avancemos y perfeccionemos la ley. Entonces, siempre que hay un no de parte del Frente Amplio, una posición distinta, es una posición obstruccionista. Y lo otro no se muestra. Entonces, yo entiendo el rol del presidente, pero creo que si uno empieza a mirar la historia de todo lo que hemos legislado el año pasado, el Frente Amplio es un bloque político bastante republicano, es cosa de preguntarle a los pares de cuál es nuestro desempeño en las comisiones, de cómo aportamos, y yo no creo que en ese caso nos caiga esa etiqueta. Miguel, por último, viene la elección, ¿cuándo es la elección? Porque el 11 de marzo asume el nuevo presidente de la Cámara, pero la elección se hace el 11 en la mañana. No es el 11. La verdad es que no tiene fecha porque... ¿Podría seguir esta mesa? O sea, si la presidenta no renunciase, podría seguir los 4 años. Si no cumpliera el acuerdo de renunciar. Claro, lo que pasa es que la fecha de la nueva presidencia se elige junto al cambio de mando del gobierno. Claro. Pero lo que se supone es que duraría los 4 años. Claro. Es un acuerdo. Así era antes. Es un acuerdo. Entonces, la presidenta Maya Fernández, por la cual aprovecho de decir que creo que ha hecho una labor muy destacable, la primera presidenta mujer de la Cámara, importante señalarlo aprovechando que mañana es el 8M, presentaría su renuncia, entiendo, el martes y el 19 esto se va a votar. Ok. Entonces, queda espacio el que pensaba. Queda tiempo. Eventualmente, si no hay este acuerdo administrativo, no llega este acuerdo administrativo con la DC, bueno, se deshace, la DC tendrá que buscar formas de llegar o arrimarse a la mesa de la Cámara con un propio, no sé con los votos de quién, ellos dicen con la derecha no.
Pero ustedes estarían disponibles porque también les tendría costos para ustedes. Por ejemplo, presidir algunas comisiones. ¿Están dispuestos a pagar ese costo? Sí, totalmente. Totalmente, porque al final quiero reiterar un poco, esto es en base a un diagnóstico. Nosotros podemos pasar muchos proyectos en las comisiones, y así ocurre. El problema es que después llegamos a la sala y la capacidad que ha tenido el gobierno de pirquinear un grupo pequeño de votos para pasar los proyectos, impedir... Pirquinear. Pirquinear es ir uno a uno. El verbo pirquineo. Yo pirquineo, tú pirquineas, él pirquinea. ¿Qué es lo que es pirquinear, Miguel? Pirquinear en el lenguaje político significa ir uno a uno, desarmando la... ¿Pero es peyorativo? Sí, se lee peyorativo de afuera. Se lee peyorativo, pero se ha incorporado en el lenguaje. Ya, pero si yo pirquineo algo, ¿estoy haciéndolo de mala lid? ¿Estoy haciendo trampa? ¿Algún tipo de trampa? ¿Estoy cambiándotelo por algo? ¿Te estoy ofreciendo plata? ¿Te estoy invitando a almorzar? ¿Te estoy engañando con las ideas? ¿Qué es lo que es pirquinear? Mira, yo creo que hay una práctica que se tiene que totalmente erradicar, que es de repente hay ciertos intereses. Aquí no estamos hablando para que la opinión pública no es que yo te voy a pasar un maletín de plata. Pero, por ejemplo, verme más en mi distrito. Te pongo al lado mío en la foto. Anda a inaugurar conmigo, o sea... ¿Y eso ofrecen los gobiernos? ¿Qué le ofrece eso? A mí no me consta, pero si empezamos a hablar de la imaginería del pirquineo, tiene que ver con eso, y también yo creo que hay proyectos que tienen que ver con las convicciones. Pero en eso, cuando uno milita en un partido político, hay uno somete parte de su voluntad a la de un colectivo. Hay ciertos ámbitos donde siempre se dice que es un tema personal. Por ejemplo, cuando se discutía respecto al aborto. Pero cuando estamos discutiendo respecto al tema de los tributos, de las pensiones, son las visiones de los partidos, a los cuales también las personas en gran parte votan por los partidos, que nosotros esperamos que se respeten y bajo las cuales podamos conversar. A futuro, cuando yo veo una foto del presidente inaugurando algo y veo un parlamentario de oposición, ¿ese es un pirquineado? No, yo podría aparecer ahí y no necesariamente, así que... No, aquí no se trata de no estar en la foto. Parte también del Frente Amplio, por ejemplo, estuvo disponible a participar de las comisiones de diálogo con el gobierno. ¿Y la diferencia entre aceptar, o sea, ir pirquineando voto a voto, entre pirquinear y aceptar que es razonable lo que me ofreciste desde el punto de vista de las ideas? ¿Dónde está la diferencia? Porque el límite del pirquineo yo creo que es medio denostativo. Yo creo que la diferencia está en el compromiso que tienen las bancadas y los partidos de comprometerse con ciertas ideas y con ciertos intereses que vamos a defender. Miguel Crispi, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Bueno, gracias a ti. Muy bien. Esta invitación no tuvo nada que ver con pirquineo, nos interesaba mucho conocer la idea de los parlamentarios de Revolución Democrática. Gracias, Matías. Fue un poco abrupto el fin del bloque anterior, no le quisimos apagar la luz al invitado, así que por si se vio así, un corte naturalmente que en varias comunas de Santiago. Pero habíamos terminado la entrevista en todo caso con Miguel Crispi. Bueno, tiene que ver con que justamente usted está leyendo ahí el 24horas.cl, nuestro portal de noticias, que hay un corte de suministro que afecta a las comunas de Independencia, Santiago y Recoleta. Es la información que hasta ahora ha dado Enel. Dice la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, indicó que son 31.000 los usuarios que se encuentran sin suministro eléctrico hasta ahora. Fue bastante reciente, como usted lo pudo advertir, así que vamos a estar pronto informándonos, ya sea aquí en Vía Pública o luego en las ruedas de prensa de Canal 24, con móviles en la calle, probablemente viendo o con despachos de la calle y en las oficinas de las empresas de energía, para saber cuándo vuelve y cuándo se normaliza el servicio. Y nosotros normalizamos nuestra pauta para hoy aquí en Vía Pública y ya están con nosotros nuestros invitados. ¿Cuál es el tema que nos convoca? Hace mucho tiempo, usted los va a ver y los va a reconocer. Sí, es el tema de pensiones. Pero es levemente distinta la pregunta hoy día. Usted sabe que nosotros hoy día ahorramos el 10% de nuestros ingresos y los ahorramos los empleados. La propuesta es aumentar al 14, 4 puntos porcentuales de cargo del empleador. Esa es la reforma. Todavía hay detalles, pero el presidente de la República esbozó una idea de ir un poco más allá y otros 4 puntos porcentuales más, llegar al 18%, que aparentemente las estadísticas dicen que hay países del primer mundo que así lo hacen, que ahorran en torno al 18, 19%, mientras nosotros ahorramos el 10%. Pero, ¿con eso se solucionaría el problema previsional?
intuyo que piensan distinto nuestros invitados. András Uthoff, del Instituto de Igualdad. Buenas noches, András, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Bernardo Fontaine es economista y reforma la reforma. Usted lo conoce porque ha estado en todas estas reformas planteando ideas. ¿Ustedes creen, András, que el 4% adicional, es decir, si llegáramos a 18% de nuestros ingresos de ahorro, tendría una mejoría sustancial el resultado de las pensiones de los chilenos? A ver, esto es lo que se llama un cambio paramétrico y afecta uno de los parámetros del sistema, que es la tasa con la cual tú estás cotizando, y que en el caso chileno es una tasa de ahorro o una cuota de ahorro. Obviamente ahorrar 10% de tu salario o 14% de tu salario hace una diferencia, pero el tema es la frecuencia con que lo hace. Hay ya mucha gente que ya vivió su vida activa. A eso no los afecta para nada. Hay otros que están en la mitad, los va a afectar menos, y hay otros que, estando al comienzo de su vida activa, puede que los afecte. Ahora, para que sea un 40% más, como se ha dicho, tiene que darse las mismas condiciones históricas para atrás. O sea, tiene que darse la misma densidad de cotizaciones, la misma rentabilidad de los activos financieros en los cuales está invertido. Y eso no hay ninguna garantía, todo eso es incertidumbre. Entonces, claramente, yo creo que es un parámetro que hay que ajustar. El pilar de capitalización chileno tiene que ajustar sus parámetros, pero que 4% va a significar 40% más de pensiones para todos. Eso no es lineal. No es lineal. No es lineal. Bernardo Fontaine. Hola, bueno, muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Mira, hay un estudio que hizo José Pablo Arellano, economista montecristiano, que justamente calcula que la tasa de cotización debiera llegar a 18%, para poder obtener un aumento de las pensiones más importante. Ahora, la verdad que todo esto, obviamente estamos hablando de las pensiones futuras, ¿no es cierto?, de los jubilados futuros, ¿verdad? Los que ya jubilaron o los que están cerca de jubilar, es muy poco lo que les puede beneficiar o nada este aumento, ¿no es cierto? Pero sí significa un aumento para las pensiones de los jubilados futuros, y si independiente de la rentabilidad que tengan, ¿no es cierto?, es verdad que va a haber más plata cuando jubilen, y por tanto van a tener una pensión 40 o 80% mejor que la que habrían tenido con una cotización menor. Eso cuando, para el caso de una persona, claro, que está entrando y que va a estar el periodo completo de... Pero si se dan ciertos supuestos que Andrés pone sobre la mesa, que se den los mismos resultados, las mismas rentabilidades... Solamente la misma densidad de cotización. Si la rentabilidad es distinta, igual la pensión va a ser mejor. Mejor, en 40%. Pero no en la misma proporción de lo que se pone. Sí. No, porque igual tú vas a tener una base de ahorro mayor que la que va a tuviste, subir, ¿no? de todas maneras. Ahora, lo que sí yo creo que es importante más que eso es que esto tiene costos, ¿no? Y por tanto uno, claro, suena bonito y suena fantástico decir, oye, subamos la cotización y con esto van a mejorar las pensiones, pero esto significa un aumento del costo de los salarios muy importante. Entiendo y supongo que va a haber una larga discusión, por eso yo creo que es un tema que hay que discutir, para ver cuál es la gradualidad, en cuántos años se llega a esto. Entonces se tiene que llegar en muchos años, porque si no, la solución sería con una varita mágica, ¿no? No subiría la cotización y mejoraría las pensiones mucho más rápido. Esto tiene un efecto sobre el empleo, tiene un efecto sobre las pymes. Se adelantó Bernardo Fontaine, pues yo quería dejar la parte del empleo como 3 tercios, porque el primer tercio era cómo afectaría. El segundo tercio es qué hacemos con el primeros 4 puntos porcentuales, que son más inminentes, porque ya la reforma está más planteada, más avisada. Y los otros, que es un sueño, es un anuncio, no es más que eso. ¿Qué hacer con esos 2 pares de 4 puntos porcentuales? ¿Volver a la capitalización individual o hacerlo más mixto, ya que va a haber más margen? András Uthoff. Bueno, aquí claramente yo creo que vamos a diferir. No lo acuerdo. Pero mira, déjame sencillamente plantearte lo siguiente. ¿Cuántos tienen empleados en Chile de la fuerza de trabajo? Hay mucha gente que no tiene empleados, que es trabajador independiente, que es emprendedor, que está en otras categorías. Entonces, cuando hablan de que el empleador va a poner un 8%, ellos se quedan, bueno, ¿dónde estoy yo dentro de este sistema? Y eso creo que es uno de los problemas que tiene el sistema actual, que no se ajusta a las características que tienen todos los empleos en el mercado de trabajo, ¿ya? Generalmente hablan del empleador, el empleado, el asalariado y su... ¿Y un independiente qué? Y el empleador, claro, el independiente que voy a tener yo que cotizar ahora 18, ¿eso es lo que me están pidiendo? No sé. Entonces, eso hay ¿Qué respuesta tienes tú a eso? Yo creo que no.
yo creo que no lo va a hacer. No lo están haciendo ahora con el 10, lo van a hacer menos con el 18. Son emprendedores y tienen alternativas. O sea, ahí hemos tenido un problema muy difícil de la gestión de este modelo de ahorro, de tratar de obligar a los trabajadores independientes a que coticen, y no lo hacen. Ahora se quiere fiscalizar mejor, pero hay un dilema en cuanto a que para ellos es capital de trabajo. Claro, por supuesto. Para sus emprendimientos. Para ellos es una alternativa de inversión para el futuro también, distinta a la de las AFP. Entonces tienen que confiar mucho en el sistema, estar muy legitimado el sistema para que ellos realmente lo vayan a hacer. Entonces, pero para los que tienen empleador y les va a llegar un 4 puntos porcentuales más y después eventualmente otros 4 van a llegar al 18, esos 8 puntos porcentuales más, ¿debieran ir a un fondo distinto a la AFP para que sea mixta la...? Mira, es que de nuevo, el tema es cómo vemos la complejidad de todo el sistema y la realidad chilena. Somos una sociedad muy desigual, ¿no es cierto? Y claramente el asalariado tiene un empleador y sus condiciones de ingreso relativamente estables y un empleador que ahora le va a cotizar a 8%. Pero ¿qué pasa con la gente que no está cotizando? ¿Solamente lo vamos a hacer con impuestos generales? ¿Mejorarle las condiciones a los que no tienen acceso? O sea, aquí ha habido hasta el año 2008, acuérdate, un problema de exclusión. La mitad de los adultos mayores estaba quedando sin pensiones y eso se resolvió a través del pilar solidario. Hoy día nos damos cuenta que tenemos buena cobertura, pero mala suficiencia, en el sentido que las pensiones no son de un nivel, llamémoslo digno. Digno respecto a no tener nada, sí, 100.000 pesos valen, pero no es 100.000 pesos, no es buena. Entonces ahí dice de dónde proviene la solidaridad. Tiene que provenir. La seguridad social sí te plantea solidaridad entre afiliados. Entiendo el punto, Bernardo. Tenemos el 10% de capitalización individual hoy día que está garantizado y lleva muchos años. Los 4 puntos porcentuales nuevos que vienen y eventualmente los otros 4, ¿tú serías partidario de algo de eso destinarlo no solo a la capitalización individual, sino, por ejemplo, a fondos de solidario o solidaridad intergeneracional o intergeneracional? ¿O tú crees que eso es perder el tiempo y la plata y sencillamente hay que seguir enfocándose en el sistema actual? Yo diría varias cosas. Primero, hay que decir que las pensiones en Chile son malas, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna duda. Y hay que mejorarlas, por eso estamos aquí. Segundo, hay que decir que el tema este de la solidaridad, yo lo veo, a mí me confundo un poco cuando me hablan de que la única solidaridad posible o la mejor solidaridad posible sería tener que esta cotización fuera un fondo común y que eso repartiera las cotizaciones. O ir a los jubilados. Yo prefiero un sistema en el cual el ahorro lo hace cada cual en su cuenta, en un sistema que yo postulo que sea distinta a las AFP actuales, pero eso es otro tema, así que dejémoslo para después. Y que el Estado, con los impuestos generales, haga la solidaridad. Porque nosotros vivimos en sociedad porque queremos ser solidarios, queremos ayudarnos entre nosotros, es el sentido de vivir en sociedad. Pero es más justo que con las platas de impuestos, que las pagamos todos, incluidos los más ricos, ¿no es cierto?, y especialmente los más ricos que pagan el 70% de los impuestos en Chile, con esa plata se mejoren las pensiones más bajas o las que se quiera mejorar, incluso de la clase media, que el reparto de cotizaciones, que no es otra cosa que un impuesto a los sueldos de la clase media. Es decir, porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Los que cotizan, ¿no es cierto?, cuando se habla de crear este fondo colectivo, que son todas palabras muy elegantes, digamos, para decir que lo que se hace nomás es poner un impuesto a la clase media, que con sus cotizaciones va a subir las cotizaciones de los sectores de menores ingresos. Yo prefiero que hacer eso mismo, pero con la plata de todos, con la plata de los impuestos, que es mucho más justo porque las pagamos todos, especialmente los más ricos. Andrés, ¿te suena eso? O sea, mantener la capitalización individual y a través de impuestos ir fuerte a ver, es que solidario. Lo que pasa es que aquí hemos confundido seguridad social con un mercado obligatorio de ahorro, que eso es lo que se implementó el año 81. Y claramente en un mercado obligatorio de ahorro tú tienes contratos individuales actuarialmente equivalentes. O sea, a mí no me pueden dar ni más ni menos de lo que yo aporto y así es la forma en que yo puedo mejorar mi pensión. Pero estoy actuando individualmente, no en un contrato social. Entonces es totalmente ajeno a seguridad social, es seguridad de cada individuo que tiene la suerte de ser empleado. Eso se contradice con la posibilidad de que un sistema de protección social que quiere preocuparse de los vulnerables pueda tener recursos adicionales para poder atender a los más riesgosos, digamos que los que no tienen capacidad de ahorro en este mercado.
puede ser impuestos generales, yo no tendría ningún problema, pero pasa por una reforma tributaria, que ya estamos haciendo varias para salud, vamos a hacer una para salud. ¿No crees que sea viable? O sea, hay que hacer un contrato social y va a haber que pensarlo. Yo creo que aquí tenemos un drama muy grande con los jubilados. Las pensiones son muy malas, como dijo Bernardo. Pero eso no implica, o sea, la seguridad social en casi todo el mundo tiene un componente de solidaridad interafiliados. O sea, pero eso es impuesto, al final, ¿no es cierto? O sea, eso no, es una no es forma impuesto, de es un impuestos. contrato social, porque yo a veces puedo ser el que recibo el subsidio, a veces soy el que pago el subsidio. Pero el impuesto también es un contrato social. Pero ese es el social, concepto de solidaridad, digamos. Claro, puede ser, pues, si lo quieres llamar impuesto, llámalo impuesto. Yo lo llamo solidaridad. Solidaridad entre los que tienen, pero ¿por qué la que clase tienen media una va a mejor ser la que va a situación financiar el hacia aumento a los que tienen menor. Ahora, si tú viendo la sociedad en conjunto dices que hay personas que respecto a los trabajadores tienen mucha mejor capacidad de ahorro y les podemos extraer a ellos, perfecto, hagámoslo. Pero eso hay que hacerlo bien, hay que hacer una buena reforma tributaria. Pero a mí lo que no me gusta de esa fórmula es con lo que te digo eso, es que al final esto consiste en que la clase media, le ponemos un impuesto a la clase media, una vez más la clase media es la que paga el aumento de las pensiones menores sobre texto de una solidaridad. A mí me parece que no es muy justo. Pero bueno, tenemos esa diferencia. Pero impuesto general también paga un IVA y ahí está la clase media de nuevo pagando. Pero el impuesto, primero consumo que es más alto. Por supuesto, pero el impuesto lo pagamos todos y los más ricos en Chile pagan el 70% de los impuestos. Bueno, ojalá que sea así. La tercera patita, el tercer tercio, si quiere, para esta noche es el asunto laboral que Bernardo ya se adelantó. ¿Cuáles podrían creer, cuáles creen tú que pueden ser los efectos en el mercado laboral y cómo hacer una medida como esta sin que le pegue al mercado laboral, que encarezca y que haya gente que al final se quede sin trabajo justamente porque subió el precio? Mira, puede que no se queden sin trabajo, pero los van a empezar a contratar en otra forma. Puede ser que un pequeño empresario decida, sabes que yo no los puedo contratar como asalariado y estar pagando 18%, o sea, el 10 más el 8%, los voy a contratar de otra forma. Puede que no pierdan el empleo, pero no van a recibir el beneficio. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el impacto que tiene sobre la demanda de empleo que hacen los trabajadores, el hecho que ahora les cueste 4 puntos más, del 14, suponiendo que estamos en el 14, pasar al 4 adicional. Y va a impactar sobremanera, y ustedes mostraron en el noticiario el caso de las pequeñas empresas, los va a impactar radicalmente, bastante en forma importante. ¿Y cómo habría que hacerlo, András? Mira, yo soy más partidario en una sociedad como la nuestra de que tenemos que ponernos de acuerdo a construir un piso mejor. O sea, olvidémonos de la parte contributiva de capitalización individual, que después vemos cómo la mejoramos, pero que hay que construir un piso en que por lo menos sepamos que mucha gente va a llegar al salario mínimo. Hoy día tenemos el 79% bajo el salario mínimo, ¿ya? Y esa gente no es gente que está asalariada en forma permanente. Ahí es donde están las mayores preocupaciones de la densidad de cotizaciones, el rol de la mujer, la economía de la dependencia, un montón de temas que mañana va a estar, o en un rato más, van a estar muy álgidos, ¿no es cierto? Y que no pueden ahorrar, porque hacen trabajo pero no generan ingresos, ¿ya? Entonces, ahí hay un componente de solidaridad que tenemos que discutir. Yo creo que esto pasa por comprender bien la realidad. Yo puedo estar de acuerdo en unas cosas que dice Bernardo, él podrá estar de acuerdo conmigo, pero pongámonos de acuerdo en cuál es la realidad chilena, cómo la gente puede o no puede ahorrar y los que no pueden, cómo se les puede complementar para realmente tener un piso básico. Y dejar todo lo que es esta capitalización individual y estos elementos como un complemento. O sea, al revés, yo creo que partimos construyendo un techo de una casa con el pilar de capitalización individual y nos quedamos sin piso a esto, Bernardo. Bueno, pero tenemos un piso que es, digamos, el pilar solidario que está aumentando importantemente en esta reforma, ¿no es cierto? O sea, lo que hay en la reforma es un aumento de la pensión es muy importante asociado al pilar solidario e inclusive incorporando a la clase media, a la mujer con subsidios especiales. Para darse un orden de magnitud, en la reforma que está planteada por este gobierno, suben las pensiones de 6 de cada 10 pensionados. En la reforma de la presidenta Bachelet eran 4 de cada 10, con una diferencia más, que la reforma de la presidenta Bachelet concentraba los beneficios en las pensiones más altas y en las medias. Y esta reforma de este gobierno concentra los beneficios en los sectores de menores ingresos. Ahora, volviendo al tema del costo. ¿Estás de acuerdo en eso, András? ¿En ese análisis? Bueno, son cifras, no hay mucho que discutir. No es discutible. Pero volviendo al costo. ¿No es discutible, András? Sí, después se termina. Deja que termine. Respecto al costo, yo creo que hay dos cosas. Uno es que esto tiene un efecto porque cuesta contratar mano de obra, ¿no es cierto? Porque si va a subir a 18% de la cotización, eso significa un aumento del costo muy alto. Y esto, para entenderlo mejor, más que en número de empleos, que también se va a notar en menor aumento de sueldo.
O sea, cuando un empleado vaya donde su empleador a pedir un aumento de sueldo en 2, 3, 4, 5 años más, el empleador le va a decir, con justa razón, oye, pero es que yo además te estoy subiendo las cotizaciones del día al 12, al 13, al 14, al 16. Entonces, obviamente, va a haber menores aumentos de sueldo. Entonces, hay que tener claro que las cosas tienen costo, ¿no? Y que puede la sociedad darse, acordar el 18% y es legítimo y puede ser realmente conveniente, pero esto no cae del cielo, ¿no es cierto? No cae con la lluvia la plata. Entonces, para pagar pensiones hay que tener plata, ¿no? Y eso me lleva a la proposición que has hecho tú recién. Yo encuentro fantástico que nosotros tuviéramos una pensión base mínima, digamos, que fuera piso, que fuera el salario mínimo. Pero ese es el mundo de la magia, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad que Chile tenga los recursos para tener eso. No, Andrés. No, el mundo. Entonces, a ver, pero dejemos que Andrés diga cómo podría ser, algunas ideas. A ver, esto lo hemos calculado. Repitamos la idea, que el salario mínimo sea el piso o la base. Tratar de llevar a la máxima gente al salario. Hoy día el 44% de quienes reciben pensiones, ya sea con subsidio o con las dos cosas, autofinanciado más el subsidio, 44% está bajo la línea de pobreza, más o menos 140.000 pesos. Y el 80% está bajo el salario mínimo, son 300.000 pesos. Entonces la aspiración es que el piso sea el salario mínimo. Tratar de decir, mire, en los próximos años, en vez de estar diciendo vamos a subir tanto, vamos a tratar de llevar al máximo gente a una cosa cercana a los 300.000. No es magia, como dice Fernando. Yo creo que no, o sea, no es magia si tú crees que hay que hacer solidaridad. Él no cree en la solidaridad, él dice que eso es impuesto. No, yo creo en la solidaridad, pero eso significa un aumento de impuestos gigante. Nosotros en esa propuesta que yo te pasé, que tú me dijiste que la viste el año pasado. El libro. Claro. Tratamos de que con los primeros 400.000 pesos de todos los afiliados, eso se administre de una forma mucho más sólida, con capitalización, pero en una forma solidaria, ¿ya? Por los primeros 400.000, incluidos los que ganan más de 400.000. Entonces ahí tú tienes plata suficiente para elevar las condiciones de los que no lograron ahorrar suficiente. Entramos a elementos técnicos que habría que hacer casi en una clase, pero sí se puede. Pero raya para la suma, hay que preguntarle si la clase media está dispuesta a tener ese impuesto para tener esta supuesta solidaridad, o si prefiere que el Estado lo financie con impuestos generales. A ver, la clase, permíteme, la clase media reclama mucho y se ha dicho mucho que uno va a las marchas de las AFP y la clase media dice, oiga, ¿y el 4% para usted o para la solidaridad? No, para mí, dicen. Pero cuando se dan cuenta, una vez llegado a la edad de retiro, que con ese y aún con el 4% van a tener salarios muy malos, hubieran querido mayor solidaridad. El tema es que esto es algo que ocurre a lo largo del tiempo. Es difícil comprender. Que hay cierta miopía. Entonces la gente actúa hoy día diciendo, no, yo quiero lo que puede ser mío para mí porque me va a ir mejor. Pero cuando ve el resultado al final, ahí se da cuenta, chuta, no, esto debió haber sido distinto. Entonces hay otro impuesto que tú estás planteando, que es que los jóvenes le paguen las pensiones a los mayores. Yo no he dicho nada de eso. Bueno, no te entiendo. Oye, pero yo quiero ir a otro punto. Sí, para cerrar. Para cerrar. Dos puntos cortos. Uno, yo creo que en el mundo moderno hay que sacarse la idea de la cabeza de que vamos a vivir bien con la jubilación. O sea, a mí me encantaría que así fuera, ¿no es cierto? Pero yo creo que, por suerte yo soy ciudadano, soy político, así que no tengo que dejar contento a nadie. Yo creo que con el sistema de trabajo que estamos avanzando, que es a tener multiempleo, a tener un montón de gente que trabaja por cuenta propia, cada vez más, va a ser cada vez más difícil tener la idea romántica de decir yo jubilo y disfruto de una jubilación. La jubilación al final va a ser una ayuda para la vejez. Eso yo creo que es un punto. Y el otro punto que a mí me preocupa es que de una vez por todas el Congreso discuta esto y apruebe una reforma. Aquí tenemos una señora, un señor que está con 107.000 pesos de pensión, que hay un proyecto que le sube con la edad y en el tiempo, porque no hay plata para hacerlo más rápido, a 160.000 pesos. 50% de aumento de la pensión básica. Y hay que aprobarlo rápido. Y a mí me asusta que hay muchas voces a no votar. Lo ha hecho incluso el diputado Jackson, por ejemplo, recuerdo, y otros más, la idea de legislar. O sea, ni siquiera sentarse a discutir esta maravillosa discusión que tenemos. Yo lo encuentro aberrante eso. Pasa lo mismo, ¿no es cierto?, en la reforma tributaria. Resulta que ahora la oposición no quiere aprobar la idea de legislar, que lo único que hace es empezar a discutir, porque no se ha aprobado nada. Está en negociación. ¿András tú sobre lo previsional? ¿Sobre ahorro previsional? No, claro, sobre lo que está diciendo. ¿Tú crees que hay que sacarse eso de la cabeza? Primero, cuando Nay dice que la pensión es una ayuda, eso es para los que tenemos buenos recursos y es solamente una ayuda porque tenemos otros recursos con los cuales sobrevivir.
la mayoría de la gente de la cual yo converso, yo veo en la región metropolitana que me he movido, la pensión es lo único en que puede vivir y después tienen que llegar de allegado a donde sus hijos en otras partes. Entonces, ese es un drama que hay que realizarlo. No es la misma situación del que tiene otros recursos, de los que no tienen solamente su trabajo, han vivido de su trabajo y viven de una pensión de miseria ahora. Entonces, ahí es donde yo creo que cabe pensar bien cuál es este pilar que tendríamos que hacer y tratar de ponernos de acuerdo. Sí. ¿Ah? No, sí, yo estoy de acuerdo que la gente vive muy apretado, los jubilados, las pensiones son malas, ¿no es cierto? Eso no es indudable. Lo que yo estoy diciendo es una cuota de realismo. Si uno mira el estudio que hizo la Universidad Católica, que hizo un estudio de los jubilados y la gente de edad, ve que toda la gente prácticamente, excepto el sector más pobre, que en ese estudio nos sale que tiene un nivel de ingreso parecido al que tenía cuando trabajaba, toda la gente, el resto, tiene otras fuentes de ingreso. Por supuesto que el ideal sería que no necesitaran esas fuentes de ingresos, pero... Porque mucha gente sigue trabajando. En la vida real, la gente sigue trabajando o tiene un negocito o hizo su ahorro, y la gente que es independiente ha ido construyendo su propia jubilación de alguna forma. Y yo creo que hay que vivir con eso. Yo creo que no podemos pensar que a todo el mundo lo vamos a poder meter al sistema de pensiones. Ahora, volviendo solamente para cerrar, yo veo que quieres cerrar. Esto va para mucho. No es que quiera cerrar, hay que cerrar. Hay que cerrar. Y primero creo que este debate se inició muy tarde, como bien dices tú, esto lo debimos haber hecho años atrás, pero bueno, lo estamos haciendo ahora. No hay que olvidar acá que la transición que se hizo en el gobierno militar costó mucho, impuestos, como dice él. Costó el costo de la transición tremendo. Y eso se ha venido pagando por toda esta generación que hoy día tiene malas pensiones. Entonces ahí tienes un argumento más que suficiente para saber cómo puedo yo compensar por haber implementado este sistema que le costó mucho, que es lo que se llama el costo de la transición. Pero, o sea, hay muchos matices. Hay muchos. No será la última vez que nos convidamos a conversar. Sí. András Utroff, Bernardo Fontel, les agradezco por venir aquí a la Vía Pública a conversar de estos temas de interés público. Muchas gracias. Buenas noches. Espérenos un momento, volvemos de esta pausa y le contamos sobre este apagón que sufrió Santiago, 3 comunas de ellas hace muy poco rato. Ya estamos de vuelta y vamos a mostrar el resultado de la pregunta, a la cual los invitamos a participar. ¿Crees que una alza en la cotización con cargo al empleador mejoraría sustantivamente las pensiones? Esa era la pregunta. Ahí está, claro. Un 34% cree que sí, el 66% restante cree que no. La temperatura en Santiago en este momento es la siguiente. 18, 19, por ahí va a andar. A ver, señor director, cuando pueda usted nomás nos pone aquí el termómetro. Pero con los Stuart de fondo podemos esperar, no hay problema. Ah, el 24 horas.cl, ya sabía yo que me había equivocado. Bueno, y tiene que ver con la noticia con la cual vamos a estar informando muy pronto, terminando esto rápidamente, de Felipe León y su rueda de prensa. Vamos a estar indagando qué es lo que sucedió y cuánto resta para que se recupere el suministro que afecta este corte a usuarios de Santiago, Independencia y Recoleta. 24horas.cl, más información. Ahora sí, señorita directora. Entre 18 y 19, no anduve tan mal, 18,9 es la temperatura de la región metropolitana en este momento. Para mañana y pasado, 26 y 28 las máximas, despejado ambos días. Vamos a ver otras regiones de Chile. Los Ángeles, región del Biobío, despejado, máxima 29, y en Osorno, región de los Lagos, despejado, máxima 18 grados. Un 7 de marzo del 89 se presentó Rod Stewart, el Forever Young, en un histórico recital en el Estadio Nacional. Antes de eso no venía nadie a Chile. Nadie. Y algunos que querían venir no los dejaban entrar tampoco. Bueno, pero en fin. Esa presentación fue histórica, considerada como la primer mega concierto realizado en Chile. Hace 30 años, este británico logró reunir a 80.000 personas en el Coloso de Ñuñoa, como le llamaba don Julio. Bueno, de hecho el estadio se llama Julio Martínez Prádanos, causando la euforia entre los asistentes. Algunos de los que eran más especializados lo destacan como el show que hizo que grandes estrellas internacionales comenzaran a mirar a Chile como un lugar donde realizar presentaciones. Fue así que ese día marcó un antes y un después en la industria de los conciertos masivos.
en un país que recién salía. En el 87 todavía no salíamos, estábamos aspirando a salir de la dictadura. Partiendo con Hot Legs, el artista se presentó por más de 2 horas en el Estadio Nacional, cantando 20 temas. Con Forever Young despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Felipe León está aquí en el estudio, para mantenernos informadísimos en Canal 24 con lo que está ocurriendo y este corte de suministro eléctrico en 3 comunas de Santiago. Chao, gracias.